Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. ¿Has sentido alguna vez la curiosidad de saber cómo eran aquellas famosas maravillas de las que tanto hablan? Si como a mí, a ti también te intriga saber, este video es para vos. No ha sido sencilla la tarea de rehacer las 7 maravillas del mundo antiguo, pero con la ayuda de expertos e investigadores se ha recopilado la máxima información posible para que le diesen la forma en 3D que ahora llega hasta nuestros dispositivos tecnológicos para gusto y disfrute de nuestros ojos. Toma asiento que hoy te presentaré cómo eran las 7 maravillas del mundo antiguo. El Coloso de Rodas. Apenas medio siglo después de haber sido construida por el escultor Cares de Lindos, 292 años antes de Cristo, la gran estatua del dios griego Helios fue destruida por un terremoto, y por lo visto permaneció algunos años más reclinada hasta que el califa Muawiyah terminó por venderla como chatarra. Se alzaba casi 33 metros de altura sobre el puerto de Mandrake, y descansaba sobre 2 pedestales de 15 metros para que los barcos pasasen por debajo de sus piernas. Cuentan que se podía ver a unos 30 kilómetros de distancia, por lo que era la primera imagen que veían los navegantes antes de llegar a puerto. Para que te des una idea, esta es la altura de otras famosas estatuas comparadas con el Coloso. Aquí podemos observar cómo se habría visto esta imponente estatua en la actualidad, donde supuestamente se encontraba el puerto de Rodas, ubicado actualmente en Turquía. La Gran Pirámide de Giza. Con una altura de 140 metros, una base de 230 metros y casi 1 kilómetro de perímetro, similar a la altura que posee actualmente el obelisco en la ciudad de Washington, la pirámide fue mandada a construir por el faraón Keops. Se estima que las obras comenzaron sobre el año 2500 a.C. Es la única de las 7 maravillas antiguas que sigue en pie. Eso sí, nos faltan muchos detalles originales que ahora tenemos más claros gracias a esta reconstrucción en 3D. Por ejemplo, su recubrimiento de piedra caliza que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y su ápice o punta, la cual era de color dorado y brillaba con la luz del sol. Jardines colgantes de Babilonia. ¿Existieron de verdad los jardines colgantes de Babilonia? Solo imagina una estructura de terraza sobre terraza de jardines, en su mayoría palmeras, flores exóticas, árboles frutales de diversas especies de los lugares más remotos del planeta, con una vertiente en la que el agua corría por las terrazas de hasta 20 metros de altura, utilizada para regar los jardines, que descendía de la punta, la cual se encontraba a 90 metros desde la base, y que se unían en una gran cascada que desembocaba en el río Éufrates. Aparentemente fueron construidos 600 años antes de Cristo por un rey que quería complacer a su esposa y pretendía que se asemejara a las montañas de la región de donde ella provenía. No se sabe a ciencia cierta si realmente existió esta maravilla de la ingeniería, pero los diseñadores han interpretado con el máximo rigor documental las informaciones llegadas hasta nuestros días. Faro de Alejandría. Similar a un rascacielos actual, con una impresionante altura de 160 metros, contaba con un gran espejo en la punta que reflejaba los rayos del sol en el día y la luz de una hoguera durante la noche, y se proyectaba a una distancia de 50 millas mar adentro. Los materiales de esta estructura en ruinas, ideada por Sostratus de Cnidus en el siglo III a.C., sirvieron a un sultán mameluco para construir una fortaleza en el siglo XV de nuestra era. Hasta entonces fue una torre cilíndrica sobre un centro octagonal y una base cuadrada. Mausoleo en Halicarnaso. El regente Mausolus fue quien mandó construir 353 años antes de Cristo en Halicarso, la actual Turquía, la que sería su propia sepultura, una escultura de mármol que mezclaba principios arquitectónicos griegos, egipcios y de Oriente Medio. Tenía la altura de un edificio de 14 pisos, disponía de 4 niveles en donde se podían encontrar esculpidos en mármol, estatuas y relieves de los dioses persas. A ella le debemos el término genérico de mausoleo. Estatua gigante de Zeus. No se sabe si esta estatua de oro, marfil y piedras preciosas, traídas de otras partes del mundo, de 12 metros de altura, establecida en el templo de Zeus, fue destruida en el año 426 a.C. o en el posterior incendio de Constantinopla, ya que su trono era de madera. Pero seguro que durante el tiempo que permaneció en pie, un poco de envidia sí les tuvo que dar a los atenienses. Tampoco se sabe a ciencia cierta el costo que pudo haber tenido esta estatua,
El trono por sí solo ya era una obra de arte, pero sí podemos darnos una idea de cómo lucía esta enorme estatua. Templo de Artemisa. En el año 550 a.C., el rey Creso quiso honrar a la diosa griega Artemisa con este templo construido en Éfeso, actual Turquía, con la altura de un edificio de 5 pisos. Me pregunto, ¿cómo habrán hecho los antiguos constructores para subir esas pesadas losas de mármol? Absolutamente todo el templo estaba construido en mármol. Las columnas, la cámara interior, hasta las esculturas, incluyendo la estatua de la propia Artemisa. Todavía hoy se pueden ver los cimientos y una sola columna del gigantesco edificio que fue destruido hasta en 3 ocasiones. Pero la imagen que ves en pantalla es la mejor representación que existe en la actualidad de este majestuoso templo. En mi opinión, la que más me llama la atención son los jardines de Babilonia. No podría imaginar un edificio igual, ni siquiera actualmente. Contame, ¿cuál de las 7 maravillas fue la que más te impresionó? Déjame saber en los comentarios, te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de mis videos. Gracias por quedarte hasta el final, hasta la próxima.